Por eso el título de Otro Salvaje, porque también las niñitas que están allá son muy fuertes. Alguien me dijo que era perversa. No, me dijo que yo era perversa. Bueno, es un tema que yo me impuse como hubiera podido ser niño, hubiera podido ser otra cosa, pero he encontrado tanto material que es como inagotable. Ya tengo 25 años haciéndolo y todavía tengo tantos cuadros en la cabeza que van a salir. Y este tema de las Madonas Negras, que me toca, o sea, como muchos latinoamericanos, que fuimos criados por otras personas. Es un homenaje a todas esas mujeres que criaron hijos de otros y que los amaron igual. Y me parece una injusticia que esas personas que fueron tan importantes dentro de una sociedad, porque realmente fueron como dieron como gracias a ellas quizás hubo menos mortalidad, o porque tenían que darle abandonando a sus hijos. Y no hay mucho material sobre ella, en los libros sobre la esclavitud no salen, como si no existieran, como si no fuera importante. Sí. Es un poco extraño porque esas personas le toman fotos a alguien que supuestamente no tiene existencia como ser humano, las utilizan, y a pesar de todo que en esa época las fotos eran muy onerosas, se tomaron el tiempo de tomar una foto. Yo leí libros que dicen que los niños no se quedaban con las verdaderas madres, que la única manera de tomarle foto al niño es con la nani. Cartas postales antiguas, tengo una colección inmensa, no sé cuántas tengo. Tengo cantidades que he recolectado en todos los países donde he ido. Tengo colección de fotos muy antiguas también, y a partir de ahí me inspiro. Son en blanco y negro, después yo le pongo mucho color. Al principio yo las hacía mirando de frente y la verdad es que era muy violenta. Había gente que no soportaba esas miradas. Decían, parece que me estuvieran persiguiendo, y sobre todo unos niños, porque hay el mito de la infancia inocente. Para mí la inocencia es un invento cultural. Los niños no son ni inocentes son gente que crece y que tienen un mundo, y es mucho más complejo de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, hay gente que me dice, ¿por qué tus niños nunca sonríen? Y yo les digo, es que tú ves a un niño sonriendo todo el día. Más bien que, por ejemplo, yo tengo la serie de las niñas furiosas, que son, todo el mundo ha pasado por eso, la gente que tiene niños cuando se ponen así. Bueno, eso es más común que estar sonriendo todo el tiempo. Pero la gente tiene la imagen de la infancia, tienen como un mito de que el niño siempre está feliz, de que el niño siempre está sonriente, y no soportan de ver que, bueno, hay muchos niños que pasan por muchas cosas y que a veces puede ser bien triste y bien difícil. Estas son fotos de Venezuela de disfraces de los años 50. Esa soy yo, allá, y con una peluca, porque entonces mi mamá no le gustaba este pelo que tengo y me ponía una peluca de pelo liso. Este es un poco de burla y homenaje a la Francia, porque el emblema de Francia es el gallo, el coq. Y entonces estos son los coqs franceses, los gallos franceses. A mí me gusta pintar y me gusta la pintura holandesa, me gusta la pintura holandesa, que de ahí viene la pintura española después. Y qué sé yo amo la pintura. Es una manera de vivir. Tengo los cuadros todo el tiempo en la cabeza, más bien tengo dos manos. Y tengo 20, por ejemplo, si tú vas a mi taller ahora, tengo 20 cuadros comenzados. Me parece ya la historia muy linda, porque hay muy pocos
siempre pierden la gente, sobre todo en estas cosas de habitación, de lucha, siempre pierden y por una vez ganan. Y no solamente eso, sino que se transforma y continúa deberían haber iniciativas así por todos lados. La cultura puede salvar a mucha gente no sé, a mí me salvó la pintura te da un sentido a la vida, te hace descubrir nuevas cosas, te hace ir a otros mundos. Hasta ahora estaba muy contenta porque toda la persona que entra tiene, ¿cómo se dice? Me dice lo que piensa sobre lo que ve y normalmente en Francia no es así, la gente mira y no dice nada, ni para bien ni para mal, uno no sabe, queda así. En cambio aquí todo el mundo, el señor que hace el mantenimiento, la señora que pasa, todo el mundo hemos hablado y es muy interesante, sí. Que todo el mundo participe.